El millonario enamora a una mamá soltera al pagar sus compras en el supermercado. Era un día soleado en la lujosa ciudad donde Diego, un millonario amargado, recorría los pasillos del supermercado como quien camina en un desfile de moda. Con cada paso, los codiciados productos se apartaban a su paso, como si el aire mismo lo reconociera. Pero a pesar de sus riquezas, en su corazón no había más que un vacío helado. Las marcas lujosas y la comida gourmet se convertían en sombras que lo seguían, mientras su mirada caía sobre una joven madre llamada Clara. Clara, una mamá soltera, era el contraste perfecto a la vida opulenta de Diego. Se movía entre las estanterías con una determinación suave, seleccionando cuidadosamente cada artículo que podía permitirse. Su pequeño hijo, un niño de ojos brillantes y risa contagiosa, miraba confundido las galletas en una estantería. Clara hablaba con él en un susurro, una danza de amor y sacrificio. Ese instante, ese lazo, cautivó a Diego. La imagen de la madre luchadora palpitaba en su pecho, sacudiendo su mundo de indiferencia. Un impulso, un destello de generosidad lo llevó a acercarse. «Déjame pagar por tus compras», dijo, la sorpresa recorriendo el rostro de Clara como un rayo. Ella dudó, pero finalmente aceptó, sin saber que ese gesto trivial cambiaría el rumbo de sus vidas. Mientras se dirigían a la caja, la mirada inquisitiva de los otros compradores se convertía en un eco en sus cabezas. Susurros de asombro se tejieron entre ellos como hilos de un tapiz de curiosidad. Al salir del supermercado, Diego sintió que una chispa de vida lo alcanzaba, una chispa que al mismo tiempo encendía la llama del deseo de conocer a Clara. Pero no todo era sencillo. Clara, con su corazón hecho añicos por pasadas decepciones, se preguntaba si realmente podía permitir que Diego entrara en su vida. ¿Podría arriesgarse a compartir su historia y abrirse de nuevo ante un extraño? Mientras ese temor le ahogaba la voz, las semanas transcurrieron y como un río arrastrando obstáculos, la relación entre Diego y Clara se fue formando. Los pequeños encuentros se convirtieron en largas charlas, donde cada palabra era un ladrillo en la construcción de algo bello y frágil. Clara le contaba sobre sus luchas, sobre los días en que se sentía sola y abrumada, dando vida a una conexión mágica. Diego, por su parte, empezaba a sacar a la luz los secretos que lo mantenían prisionero en su vida superficial. Los ecos de dolor se hacían evidentes, revelando un hombre que había sido herido, pero que anhelaba la redención. Sin embargo, un día, todo cambió. La puerta de su nuevo refugio fue brutalmente golpeada por la aparición de un antiguo rival de Diego, un hombre que sabía demasiado y que prometía complicar el frágil equilibrio que habían logrado. Sus olas de amenazas no solo resonaron en la vida de Diego, sino que también causaron estragos en el mundo de Clara. Ella se sintió atrapada. Presión aumentaba. Un secreto familiar narra el trasfondo del conflicto, un oscuro legado que los obligaría a decidir si estaban dispuestos a arriesgarlo todo por amor. Las sombras de sus pasados se acercaban y la incertidumbre se convirtió en una nube pesada sobre sus corazones.
¿Serían capaces de enfrentar el futuro juntos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que la presión aumentaba, Clara se sentía atrapada, como si las sombras de su pasado y su presente amenazaran con engullir todo lo que había comenzado a construir con Diego. Miraba por la ventana, la luz del sol filtrándose suavemente mientras los días pasaban entre risas y revelaciones. Pero esa paz se desmoronó en un instante. Un día, mientras Diego la esperaba en su casa, Clara recibió un mensaje. Con manos temblorosas, abrió su celular. Las palabras la golpearon como un puño. Tu hijo no es quien crees. Sintió que la respiración se le cortaba. Su corazón empezó a latir como un tambor desbocado. ¿Qué significaba eso? ¿Quién se atrevería a amenazarla así? No pudo pensar. Dejó el teléfono caer al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación. El niño, alertado, salió de su habitación corriendo. «Mamá, ¿estás bien?» Sus ojos transmitían pura preocupación. Clara forzó una sonrisa. Quería proteger a su pequeño hasta el último aliento. Pero ¿cómo hacerlo si el suelo se tambaleaba bajo sus pies? Mientras tanto, Diego, que había sentido la tensión en el aire, decidió ir a buscarla. Golpeó la puerta con suavidad y entró, solo para encontrarla pálida, con el celular aún en el suelo. «Clara, ¿qué pasa?» Ella parpadeó varias veces, tratando de articular las palabras. «Diego, es sobre mi hijo». Sus ojos se agrandaron. «¿Qué quieres decir?» El sonido del timbre de la puerta rompió la atmósfera tensa. Era un hombre alto, con una mirada de hierro y un aire amenazante. «Busco a Clara. Necesitamos hablar». El rostro de Diego se tornó serio. «¿Quién eres tú?» «Soy alguien que sabe mucho, y lo que sé puede arruinarlo todo», susurró el extraño, mientras sus ojos brillaban con un intenso desafío. Sin pensarlo, Diego lo empujó fuera de la puerta. La voz de Clara sonó suave, pero firme. «Espera, Diego, déjalo. Tal vez deba escuchar lo que tiene que decir». Al oír esas palabras, Diego sintió un nudo en la garganta. «No, Clara, estás bromeando. No puedes confiar en él». Pero Clara lo ignoró. Desde lo profundo de su ser, sabía que debía enfrentar este nuevo terror, aunque eso significara exponer su vulnerabilidad. «¿Qué sabes de mi hijo?», preguntó, lo que le parecía una aceptación del destino. El hombre sonrió y en sus ojos brilló una sombra cómplice. «Eres más fuerte de lo que crees, pero cuidado. La verdad tiene un precio. Tu hijo no es quien tú crees que es». El corazón de Clara se detuvo. La realidad que había construido, su vida, todo lo que amaba, podría desmoronarse con una sola frase. Diego, atrapado entre la inminente confrontación y la necesidad de proteger a Clara, sentía su propio mundo tambalear.
Clara, debemos salir de aquí. ¿Salir? ¿Qué hay de la verdad que este tipo parece tener? ¿Qué si es cierto? Clara estaba claro que sentía el poder de las palabras. Sin embargo, el extraño giró su rostro, todavía sonriendo. Tú tienes más secretos que tus luchas, y pronto todo saldrá a la luz. En ese instante, como si el tiempo se detuviera, los murmullos de los nerviosos y curiosos comenzaron a invadir el espacio, haciéndose más intensos. ¿Por qué había tanto dolor oculto? La incertidumbre pesaba sobre ellos. Los latidos se entrelazaban. El aire se volvió denso. ¿Serían capaces de enfrentar lo que se escondía detrás de la cortina de su vida perfecta? Y entonces, como un gran golpe, el teléfono de Clara vibró de nuevo. Era una foto. Su corazón se heló. En la imagen, un rostro conocido, un rostro que había amado en el pasado y que también había servido como un oscuro hilo en su historia. Todo se inundó en confusión. ¿Podía ser posible? Las piezas empezaron a encajar de una forma aterradora, pero el paisaje emocional quedó intacto en su caos. Diego miró a Clara, su mente llenándose de preguntas. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién eres tú? El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara levantó la mirada. En sus ojos había una chispa de determinación y un abismo de miedo. La historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Las verdades escondidas estaban saliendo a la superficie, y cada revelación prometía desatar un torrente de caos. ¿Qué harían ahora? ¿Realmente podrían soportar la verdad que estaba por revelarse? La carga se sentía pesada, y la presión aumentaba como un volcán a punto de erupcionar. Clara levantó la mirada. En sus ojos había una chispa de determinación y un abismo de miedo. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y a un mismo tiempo cargado de electricidad. El extraño, con su mirada penetrante y su sonrisa inquietante, los observaba, disfrutando del caos que comenzaba a desenredarse. «Debes escuchar la verdad», insistió el hombre. Su voz era un susurro agazapado en la penumbra. «Tu hijo no es quien crees, pero hay algo más que no sabes». Diego, atrapado entre la presión del inminente enfrentamiento y el deseo de proteger a Clara, sintió que su mundo se tambaleaba. «No, Clara, no puedes hacer esto. No escuches a ese tipo», urgió, su voz cargada de desesperación. Pero Clara, aunque temerosa, sabía que no podía dar la vuelta. «Atrás. ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblorosa, pero con una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. «Es una larga historia, pero te la contaré de inmediato», dijo el hombre, alzando la mano y mostrando un pequeño objeto brillante en su palma. Un medallón. La curiosidad brilló en los ojos de Clara. «¿Qué hay en ese medallón?», inquirió, sintiendo que el tiempo se detendría mientras esperaba su respuesta. «Este medallón es la llave a la verdad», aseguró él, casi reverentemente. «Tu hijo está conectado con más de lo que crees. Ataques del pasado pueden venir a buscarlo, y tú estás en medio de todo esto, más de lo que imaginas». Mientras él hablaba, la atmósfera se tornó sombría. Clara sintió una punzada de miedo. «¿Qué quieres decir? No entiendo». Y justo cuando creían que la situación no podía volverse más tensa,
escucharon un grito desgarrador. Era su hijo, que había regresado a la habitación y había visto el medallón. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quién es ese hombre?», exclamó. Sus ojos, grandes como platos, reflejaban un terror puro. Diego se movió rápidamente hacia el niño, pero el extraño lo bloqueó, el brazo extendido como una muralla. «Cuidado», advirtió. «Es el momento de que sepa la verdad». Esperando encontrarla, el próximo café. Sus ojos, grandes como platos, reflejaban un terror puro. «No, no lo hagas», gritó Clara, su corazón latiendo con fuerza. La urgencia a su alrededor se sentía como una tormenta a punto de estallar. El hombre dio un paso adelante, acercándose a la altura del niño. «¿Sabes quién eres realmente?», preguntó. Su voz era suave, casi tentadora. «¿Sabes de dónde vienes?». El niño, confundido, miró a su madre. «¿Qué hay de lo que te dijeron, mamá?», preguntó él, una chispa de miedo cruzando su rostro. Clara sintió que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. «¿Qué quieres decir, amor?», dijo, su voz temblorosa. Justo en ese instante, el medallón comenzó a brillar intensamente, una luz dorada que llenó la habitación. Todos se quedaron paralizados, el brillo iluminando sus rostros. «Esa luz, algo no está bien», murmuró Diego, un escalofrío recorriendo su espalda. «Es la señal», dijo el extraño, su mirada fija en el medallón. «La señal de que el pasado está a punto de revelarse». Antes de que Clara pudiera procesar sus palabras, el medallón estalló en una luz brillante, y un grito penetrante salió de su interior. El sonido resonó en la habitación, helando la sangre de todos. De repente, una figura oscura apareció, emergiendo de la luz, con una presencia que parecía devorarlo todo. La sala se volvió fría, y un silencio inquietante envolvió a todos. «Clara», resonó una voz profunda y conocida. Fue suficiente para hacer que el corazón de Clara se detuviera. «No, no puede ser», gritó, su voz llena de horror. La figura se confirmó en su mente, una figura de su pasado que había creído enterrada. Era un viejo amor, un amor que había vuelto para reclamar lo que creía suyo. Todo había cambiado. Todo lo que creían conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué secretos aterradores saldrían a la luz? Las sombras del pasado se alzaban de nuevo, y la tormenta que había comenzado se intensificaba. Clara, Diego y su hijo se encontraron en el centro de un huracán emocional, sin saber si podrían sobrevivir a la revelación que pronto estallaría. Y así, la verdad, como un monstruo oculto bajo la cama, estaba lista para devorarlos a todos. ¿Podrían enfrentar lo que estaba a punto de revelarse? El destino de sus vidas pendía de un hilo, y la luz del medallón se desvaneció, dejando un oscuro silencio tras de sí. La figura oscura, con su voz resonante, se alzó frente a ellos, un eco familiar llenando la habitación. Sintió su estómago revuelto. Era como si el mundo se hubiera congelado. «No puede ser», murmuró, sus ojos fijos en el rostro que había querido olvidar. Pero la realidad era aún más abrumadora de lo que imaginaba. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó Diego, su voz temblando mientras miraba a su alrededor, percibiendo el cambio en el aire. El niño, con lágrimas en los ojos, retrocedió un paso, buscando instintivamente la seguridad de su madre.
Mamá, ¿quién es ese hombre? Repitió, su voz quebrada. Él es alguien de mi pasado, dijo Clara, su voz temblando, luchando por mantener la compostura. Pero no puede ser verdad. La figura sonrió, con una expresión que combinaba desafío y compasión. Clara, no puedes ocultar la verdad por más tiempo. La verdad que has estado evitando te está buscando, y siempre lo hará. El medallón, que antes había brillado, se volvió opaco ahora, como si la luz que una vez prometió estaba siendo absorbida por la desesperación creciente en el espacio. La atmósfera se volvía cada vez más densa y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz casi un susurro. Me refería a tu hijo, comenzó el extraño. Verás, él no es solo quien tú piensas, es mucho más. Y yo tengo algo que mostrarte, una revelación que va más allá de tus miedos. Déjalo. No le hagas esto, gritó Diego, rechazando la idea de que ese hombre pudiera tener algo que revelar. Su deseo de proteger a Clara y al niño se apoderó de él, pero el extraño levantó una mano. Tu deseo de protegerla es noble, pero la verdad no se desvanece por miedo. Clara, el pasado no se queda en el pasado. Clara sintió que sus rodillas temblaban. ¿Qué eres tú?, preguntó con voz quebrada, mientras su mirada se tornaba hacia el niño. ¿Qué tienes que ver con mi hijo? Es hora de que lo sepas todo, dijo el extraño. Tu hijo es el resultado de una conexión que ni tú ni yo podríamos haber imaginado. Conexiones que han estado ocultas por años, alianzas de amor y traición, conflictos que podrían arruinarlo todo para él. El niño, temblando, empezó a tener miedo. ¿Qué quieren decir con eso? Es complicado, cariño, comenzó Clara, pero fue interrumpida por el extraño. Él tiene un legado, Clara, y tú eres parte de él, dijo con frialdad, cada palabra resonando como un tambor en la habitación. Y tú misma eres un secreto que debe ser revelado. De repente, un grito resonó en el aire. Era su hija, una pequeña que Clara siempre pensó que había perdido. La figura oscura giró, y de pronto, un flash del pasado la golpeó. Tú no estás muerta, exclamó Clara, su voz retumbando con incredulidad. La habitación se llenó de asombro. No, es imposible, murmuró Diego, mientras su corazón se hundía en un abismo de confusión. Todo lo que creía saber sobre Clara se desmoronaba ante sus ojos. Tu familia está más conectada de lo que piensas, dijo el extraño, con una sonrisa burlona. Y hay muchos secretos que podrías no estar lista para enfrentar. Mientras Clara buscaba sentido a sus palabras, el niño gritó de nuevo. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué este hombre dice eso?» Todo se había vuelto un caos. Clara se sintió no solo atrapada, sino despojada de su identidad. La revelación la golpeó, y la necesidad de proteger a su verdadero hijo, que no era quien ella pensaba, envolvió su mente en confusión. El pasado, una tormenta titánica, estaba listo para arrastrarlos a todos. La luz del medallón, oscurecida por las revelaciones, pareció vibrar con un eco de advertencia. Clara comprendió que no podía quedarse callada. Si había secretos y conexiones ocultas, debía enfrentarlos. ¿Qué pasa si todo esto es cierto?, pensó, mientras su corazón luchaba con los sentimientos de angustia y esperanza. ¿Acaso puedo soportarlo? Todo lo que creía sobre tu vida está
A punto de desmoronarse, el extraño continuó, su voz resonando con una mezcla de malicia y expectativa. Y tú, Clara, eres el centro de todo. Mientras el caos se desataba a su alrededor y los fragmentos de sus vidas empezaban a caer, Clara se dio cuenta de que el verdadero horror había comenzado. La figura del pasado, el extraño y las revelaciones se alineaban, y el futuro de su familia colgaba de un hilo, lleno de sorpresas, miedos y preguntas interminables. ¿Podrían realmente enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y qué más estaba oculto en las sombras? La figura oscura parecía disfrutar del caos que había desatado. Los corazones de Clara y Diego latían desbocados, llenos de pánico y confusión. «De verdad, no sé de qué hablas», murmuró Clara, mientras trataba de hacer frente a una tormenta de emociones que la envolvía. ¿Cómo podía pensar en perder todo lo que había construido? El extraño sonrió. Su expresión era como la de un gato que había atrapado un ratón. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, Clara. Y tú eres la clave. Cállate, dijo Diego, dando un paso adelante. Su deseo de proteger a Clara era palpable. No queremos saber más. Pero el extraño confiado continuó hablando. Tu hijo no solo es parte de un secreto. Él es también parte de un legado que involucra a mucha gente, muy poderosa. Clara dio un paso atrás, su mente tratando de procesar lo que escuchaba. No, eso no puede ser. No tengo nada que ver con eso, dijo su voz temblando. Tu pasado no se puede borrar, y si no haces frente a la verdad, alguien más lo hará, la amenazó el extraño, cada palabra cargada de veneno. En ese momento, el niño se aferró a la pierna de Clara, sus ojos llenos de miedo. «Mamá, dime que es mentira», suplicó. Clara sintió un nudo en el estómago. «No, no es posible», murmuró, el mundo a su alrededor comenzando a desvanecerse. La figura oscura hizo un gesto con la mano, y el silencio pesó en la habitación, casi tangible. ¿Sabes quién más está aquí? La madre de tu hijo, Clara, dijo, su voz baja, casi un susurro. Ella no está tan lejos, está aquí, en este momento. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. «No puede ser», pensó. Y de repente una sombra se deslizó por la puerta. La habitación se llenó de tensión, y cuando Clara levantó la vista, se encontró con otra mujer, de belleza inquietante y un aura que hacía que el aire se encogiera. «No, no puede ser ella», gritó Clara, su voz resonando con incredulidad. «No puede ser». La mujer sonrió con tristeza, y Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Hola, Clara», dijo la mujer. «Soy yo. He estado esperando el momento adecuado para volver». «¿Volver? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?» Clara tartamudeó. El ambiente se volvió pesado, abrumador. Diego, en un intento por proteger a Clara, se interpuso entre ellas. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. «Soy la razón por la que tu hijo es quien es», explicó la mujer, dejando caer la bomba. «Y tengo información que cambiará todo lo que crees saber. Todo lo que has construido, Clara, se desmoronará». Una ráfaga de murmullos recorrió la habitación. El niño se presionó más contra su madre, sus ojos llenos de confusión y terror. Pero entonces la mujer se acercó, dejando que un destello de luz brillara en sus ojos. «Lo siento, Clara.
Lo siento mucho, pero la única forma de salvarlo es enfrentar la verdad, incluso si eso duele. Entonces, como si una chispa encendiera un fuego, la figura oscura intervino. No habrá salvación si no eres honesta. Todo lo que ha sucedido, todo lo que eres, está a punto de explotar. Y ahí estaba Clara, entre dos mundos, su pasado que volvía para atormentarla, y un futuro incierto que amenazaba con desaparecer. La verdad que afloraba era como una ola rompiendo en la orilla. ¿Qué pasará ahora?, pensó con desesperación. La tensión era palpablemente eléctrica, todo se sentía a punto de estallar. ¿Podría soportar lo que vendría? El niño la miraba, buscando respuestas que Clara no tenía. La revelación colgaba en el aire, lista para caer como una tormenta, y Clara comprendió que nada sería lo mismo nuevamente. Solo hay una forma de salir de esto, dijo la figura oscura con una sonrisa retadora. Pero la respuesta está en otra parte, y necesitarás valor para buscarla, dijo. El tiempo pareció detenerse. Clara alzó la vista, y por un instante todo se aclaró. A partir de ahora, todo lo conocía sería cuestionado. ¿Qué dirás, Clara?, preguntó, y mientras su destino pendía de un hilo, la única certeza que tenía era que el futuro prometía caos y revelaciones. ¿Podrían enfrentar la verdad juntos? El silencio que siguió fue ensordecedor, esperando su respuesta. Clara sentía que el aire se le escapaba de los pulmones, y el corazón le latía con fuerza en el pecho. La figura oscura había traído consigo un vendaval de revelaciones que la dejaron tambaleándose. No sé si puedo hacer esto, pensó, mientras el pasado la acechaba de nuevo. La mujer de su pasado sonrió, pero lo hizo con tristeza, como si conociera el dolor que ardería dentro de Clara. Es hora de que sepas la verdad, Clara. La verdad sobre tu hijo, sobre nosotros, dijo, su voz suave, pero firme. El niño, aún aferrado a la pierna de su madre, miraba de una a otra con confusión y terror en los ojos. «Mamá, ¿qué está pasando?», suplicó con una voz quebrada. Clara tragó saliva. Su garganta era un nudo de angustia. «¡Cállate!», gritó Diego de repente, su instinto protector bruscamente aflorando. «No le hagas daño. Vete de aquí». Pero en lugar de marcharse, la mujer se acercó a ellos, el brillo en sus ojos centelleando a la luz opaca del medallón. «Tu hijo no es solo tu hijo, sino también un vínculo que une a nuestras familias. Él es el resultado de un amor prohibido, y mucho más», insistió con una voz entrecortada. «Clara, él es un heredero de una antigua línea, la misma que tú creías perdida». Toda la habitación pareció congelarse. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué línea?», preguntó con voz apenas audible. «Un linaje poderoso y antiguo, lleno de promesas y traiciones. Tu hijo podría ser la clave para algo más grande de lo que lograste entender», dijo la mujer, su tono cargado de urgencia. Diego dio un paso adelante, pero esta vez fue Clara la que lo detuvo. Su espíritu estaba quebrantado, pero la curiosidad la consumía. «¿Qué más sabes?», preguntó, sus manos temblando. «¿Qué es lo que realmente significa esto para nosotros?». El extraño observó la escena con ironía, disfrutando del caos que había desencadenado.
El pasado es un lugar peligroso, Clara. Y alguien está detrás de todo esto. Ha estado vigilándote a ti y a tu hijo. Te están buscando, informó con frialdad. Los ojos de Clara se amplían. ¿Buscando? ¿Por qué? ¿Por qué a él? Su voz se alzó, llena de pánico. En ese instante, un sonido penetrante estalló en el aire. El celular de Clara vibraba en el suelo, su pantalla iluminándose con un mensaje inesperado. Un estremecimiento recorrió su cuerpo mientras se agachaba para recogerlo. Cuando lo miró, su rostro palideció. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó el niño, todavía confundido. Clara no podía apartar la vista de la pantalla. Una imagen del medallón, el medallón que aún sostenía el extraño. «¿Qué significa esto?», susurró Clara, sintiendo que el aire se le escapaba. De nuevo. «¿Por qué tienes eso?». En un giro inesperado la mujer sonrió, y Clara, incapaz de contenerse, gritó: «Dímelo ya, dímelo todo». De repente el extraño dejó caer una bomba que cambió el curso de todo. Ese medallón no solo pertenece a tus antepasados, sino que también es un artefacto que guarda los secretos del linaje. Tu hijo no es solo un puerto, es un destino, y ahí es donde todo se complica. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, mientras un estruendo sacudía la habitación. El niño gritó y el vidrio estalló, el caos se desató, y la figura oscura comenzó a disolverse en la luz, dejando una estela de latidos acelerados y preguntas irresueltas. «¡No!», gritaron juntos, mientras el misterioso mensaje se revelaba en la pantalla. «Tus enemigos se acercan, siempre están cerca». Las palabras resonaron con fuerza, como una alarma que nadie podía ignorar. Clara miró a Diego y luego a su hijo. El terror en sus ojos era palpable. Todo había cambiado en un instante, y la verdad que habían estado buscando podría convertirse en la peor pesadilla de todas. ¿Podrían enfrentar lo que se avecinaba? ¿O estaban en juego más que sus vidas? La incertidumbre envolvía su mundo, un caos que amenazaba con consumirlos por completo. El sonido del cristal quebrándose todavía reverberaba en la habitación, y el aire se hacía denso, casi palpable. Clara sintió que el corazón le estallaba dentro del pecho. «¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora?», pensó, mientras todos los ojos se centraban en ella, esperando respuestas que no tenía. «¡Espera!», gritó Diego, moviéndose en un intento de proteger a Clara y al niño, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura comenzó a desvanecerse ante ellos, como un eco que se apagaba. En un instante dramático, las luces parpadearon y una oleada de energía los envolvió, como una manta pesada que les robaba la respiración. «¡Mamá, tengo miedo!», exclamó el niño, aferrándose a Clara, quien intentó calmarlo. Pero el terror la invadía a ella también. El extraño sonrió de nuevo, disfrutando del caos. «Todo se resolverá, Clara, pero primero déjame enseñarte lo que has ignorado tanto tiempo». Justo en ese momento, un fuerte estruendo sacudió el suelo. La puerta principal se abrió de golpe y una figura se abalanzó hacia ellos. «¡Alto!», gritó con voz poderosa. Era un hombre de pie en el umbral, con una presencia imponente y ojos que parecían cortar el aire. «¿Qué está pasando aquí?». Las miradas se encontraron en un instante. Clara lo reconoció. Era un viejo amigo de su familia, alguien que había estado presente en su vida antes de que todo se complicara. «Fernando», balbuceó, la sorpresa mezclándose con el alivio. Su corazón latía con esperanza, pero también
con incertidumbre. ¿Qué haces aquí? Escuché gritos, contestó él, sin apartar la vista del extraño. ¿Quién es este hombre? La tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. Él sabe algo sobre mi hijo, sobre nuestro pasado, confesó Clara, su voz temblando, mientras el niño seguía asustado, pegado a su pierna. «¡Cállate! ¡No le creas!», intervino Diego. Pero Clara pudo ver, no solo en sus ojos, sino en su expresión, que la atmósfera ya no era la misma. Fernando dio un paso al frente. Su mirada se volvió de acero. «Clara, no puedes ocultar esto más. El medallón, tu hijo. Hay cosas que han estado ocultas, y no solo te involucran a ti, sino a todos nosotros». El extraño se rió, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. «¿Ves? Él tiene razón. El hijo de Clara es el resultado de una traición oscura que une a sus familias en un hilo de legado». Las palabras flotaron en el aire, cada sílaba una piedra de una tormenta que se avecinaba. «¿De qué hablas? ¿Qué traición?», gritó Clara, las manos temblorosas, incapaz de procesar lo que se decía. La revelación la ahogaba, pero había una chispa de valentía en su interior que no permitiría extinguirse. Tal vez, solo tal vez, Fernando podría responder a las preguntas que la atormentaban. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo», continuó el extraño, aplaudiendo con ironía. «Tu familia ha cargado este secreto durante años, y tu hijo es el punto culminante de todo. Lo que ha estado escondido está a punto de salir a la luz». Una sombra cruzó el rostro de Fernando, un destello de conocimiento oculto que Clara no pudo ignorar. «Fernando, ¿sabes algo de esto?», preguntó, la voz apenas un susurro. Su corazón latía furiosamente en su pecho. La revelación estaba a punto de surgir. El silencio que siguió fue de tal intensidad que incluso el sonido de las respiraciones parecía ahogarse. Fernando bajó la mirada, un peso sobre sus hombros, y finalmente sus labios se movieron. «Sí, y lo que temí es que el niño es en realidad el último descendiente de una línea que nunca debió existir». Clara sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, pero el miedo comenzó a inundar su voz. El extraño sonrió nuevamente, satisfecho con su obra. «Esa es la verdad que temías enfrentar, Clara, y ahora tus enemigos vienen a buscarlo». La habitación se llenó de murmullos y susurros nerviosos. «¿Enemigos? ¿Qué enemigos?», gritó, sintiendo que el aire dejaba de ser respirable. Todo lo que había considerado seguro y estable se volvió una trampa mortal. «Lo que quiero decir es que necesitamos actuar rápido. Tu hijo». Pero antes de que Fernando pudiera terminar, la luz del medallón estalló en un resplandor abrasador, llenando la habitación, y un grito desgarrador reverberó al mismo tiempo. «¡Cuidado!», gritó Diego, pero era demasiado tarde. Una figura familiar apareció detrás de Fernando, un rostro que había creído para siempre perdido en el tiempo, y que ahora se erguía con una mirada cargada de dolor y verdad. «¿Qué significa esto?», preguntó la nueva llegada, con lágrimas en los ojos, extendiendo la mano hacia Clara. «¿Por qué no me dijiste que tenías a nuestro hijo?». La revelación hizo que el mundo se detuviera. Todo lo que Clara había creído conocer se desmoronaba en un instante. Las conexiones eran más complicadas y trágicas de lo que había imaginado. El silencio, denso y aterrador, llenó el aire. Clara se sintió perdida,
desvaneciéndose entre las sombras de aquellas verdades. ¿Qué otra revelación seguiría? ¿Qué harían ahora que todo estaba a punto de desmoronarse? La figura oscura sonrió con tristeza, sus ojos brillando con un dolor que Clara nunca había visto antes. «Soy la razón por la que tu hijo es quien es», había dicho esa mujer, y el eco de sus palabras resonó en la mente de Clara como un eco doloroso. La revelación estaba pesando en el aire, mientras Clara intentaba asimilarlo todo. «¿Tu hijo?» Fernando comenzó a hablar de nuevo, pero antes de que pudiera terminar, el niño se apartó, temblando, y se escondió detrás de su madre. «¿Mamá?», preguntó con un hilo de voz. «¿Quién es ella?». Clara miró a la mujer, y el horror comenzó a calar hondo en su pecho. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se desvanecía. El extraño rió silenciosamente, disfrutando del caos. «Todo se entrelaza, Clara. Tu hijo es mucho más de lo que imaginas». «¡Cállate!», gritó Diego, su voz llena de rabia y desesperación. Clara sintió un nudo en la garganta, cada latido de su corazón resonando con incertidumbre. La presión se sentía casi insoportable. «Solo quiero entender», dijo, su voz quebrándose. «¿Qué quiere decir con que mi hijo tiene un legado?». La mujer hizo una pausa, su mirada profunda y cargada de tristeza. «Cuando llegué a tu vida, había secretos ya escritos en el destino de nuestras familias. Tu hijo es el eje de todo. Lo han estado buscando, y no solo porque eres su madre». Un murmullo recorrió la habitación. Clara se sintió perdida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué se lo han llevado todo?». «Porque él es el verdadero portador de la verdad, la memoria escrita en cada uno de nosotros», dijo la mujer, y el temor se apoderó de Clara. El extraño se acercó, interrumpiendo. «Clara, hay un secreto en tu sangre, algo que puedes activar, algo que conecta las dos líneas de su familia», explicó, como si cada palabra pesara toneladas. «La magia de la que hablo no es solo fantasía, es la realidad que has desconocido». La habitación se volvió un torbellino de confusión y ansiedad. «¿Qué magia?», preguntó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro de ese bullicio, una chispa se encendió. «No puedo creer que el niño, que mi hijo, sea un parte de esto», dijo, y en su corazón una nueva realidad comenzó a surgir. El medallón en la mano del extraño empezó a brillar intensamente, haciendo que todos se quedaran paralizados. Clara, incapaz de resistir más, gritó: «Dímelo todo, ahora». Y en ese instante el cielo exterior mostró su peor cara. Un trueno retumbó, los cristales comenzaron a vibrar y una oscura sombra cubrió la ventana. Fue como si la tierra misma los estuviera advirtiendo. Un grito desgarrador salió del exterior. Seguido de pasos apresurados, abrieron la puerta y la realidad cambió en un instante. Un grupo de hombres con cara seria, visiblemente entrenados, irrumpió en la habitación. «Buscamos a él», gritó el líder, señalando a su hijo con una mirada de sorpresa. Su rostro era un caos de determinación y miedo. «Él es el elegido». Diego dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a Clara y al niño. «No se lo lleven», ordenó, mientras la ansiedad lo dominaba. «¿Se lo llevan? ¿A dónde?», preguntó Clara, sintiendo cómo todo se desmoronaba de nuevo.
Lo lamentamos, pero no podemos permitir que siga aquí. Ha llegado el momento de llevarlo a donde pertenece, respondió uno de los hombres, sin mostrar emoción. Las palabras dieron un giro dramático, y la angustia los envolvió. ¿A dónde pertenece?, preguntó Clara, sintiendo que su mundo estaba a punto de caerse en 1000 pedazos. Un segundo hombre se acercó, su mirada fija. Hemos estado vigilando a tu familia desde hace generaciones. No podemos dejar que su potencial se pierda en una vida ordinaria. Clara sintió un tirón en su interior. La verdad se desplomaba sobre ella. El pasado estaba regresando a reclamar lo que creía perdido. Los murmullos de la multitud afuera se volvieron gritos desconcertantes, un eco de temor que vibraba en el aire. «No me lo lleves», suplicó Clara, extendiendo sus manos hacia su hijo. Pero los hombres no mostraron signos de vacilar, mientras la tensión en la habitación aumentaba en cuestión de segundos. Todo estaba a punto de cambiar, y Clara sabía que sumergida en esa espiral de caos, la batalla por su familia apenas comenzaba. ¿Podrían salir de este oscuro laberinto antes de que fuera demasiado tarde? La luz del medallón parpadeó una última vez. El futuro de todos ellos pendía de un hilo, y todo estaba a punto de explotar en una tormenta de verdades y revelaciones. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Clara miró a su hijo, escondido detrás de ella, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¡No te lo lleven!», gritó, sintiendo que su corazón se partía en dos. El extraño sonrió, como si disfrutara del caos que había sembrado. «El tiempo se acaba, Clara. Es hora de que el elegido cumpla su destino». «¿Qué destino? Nadie se lo va a llevar», replicó Diego, intentando ponerse delante de Clara y del niño. Pero la presión de la situación era abrumadora. Los hombres a la puerta eran una muralla, implacables y decididos. Fernando, con el ceño fruncido, miró a los hombres que habían irrumpido. «No pueden llevárselo, no sin explicaciones. Clara, necesitamos saber qué está pasando». La voz de él sonaba firme, pero Clara podía notar el temblor sutil en su tono. Entonces, justo cuando la atmósfera llegó a su máxima tensión y el aire parecía vibrar, un grito resonó desde el exterior de la casa. «¡Cuidado!». Todos se dieron vuelta. Sus corazones se detuvieron. La puerta se abrió de par en par con un estruendo y entró un hombre, su figura oscura entre la luz del sol. «¿En qué demonios está pasando aquí?», preguntó, su voz profunda e inconfundible. Era José, un antiguo amigo de la familia, alguien que Clara jamás hubiera esperado ver en ese momento. «Mira, tenemos que…», inició Fernando, pero José lo interrumpió. «No, no importa, escuchen. Vengo a advertirles. Todo esto es parte de un plan que no comprenden». Los ojos de Clara se ampliaron. «¿Qué plan? ¿De qué estás hablando?». La mirada de José se posó en el niño. Él no es solo un niño común. Es el último portador de un legado que debe ser protegido a toda costa. Y créanme, hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. «Pero eso no puede ser cierto», murmuró Clara, sintiendo que la tierra se abría a sus pies. «Mi hijo es solo un niño. No puede ser parte de eso». El extraño sonrió nuevamente, y en ese instante todo cambió. «Ah, pero la historia está a punto de volverse loca», dijo.
sus ojos brillando como si conociera un oscuro secreto. Porque tu hijo no solo es el elegido de este legado. Clara, él es en realidad el hijo de alguien más. Las palabras golpearon a Clara como una ola, un tsunami de confusión y horror. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Él es el hijo de tu hermana, proclamó el extraño, su voz resonante, mientras el silencio llenaba la sala. Clara retrocedió, su mente luchando por aceptar lo que escuchaba. Eso no puede ser, mi hermana. Tu hermana está viva, Clara. Ella ha estado en el centro de todo esto, y el medallón es la clave. Tu hijo es el verdadero heredero del legado, dijo el extraño, girando el medallón en su mano. Y lo han estado buscando porque le pertenece. Por eso siempre estuviste marcada, porque eres parte de esto. Clara sintió que se desvanecía. No puede ser, balbuceó. Es imposible. El niño, asustado, se apretó más a ella. Mamá, ¿qué pasa? Esa es la historia que no conocías. Tu hermana, Clara, no estaba muerta y ha estado trabajando para proteger a su hijo, gritó el extraño, mientras José se acercaba más rápido. El futuro del linaje está en peligro. Y tú tienes que decidir ahora. Diego casi no podía respirar. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó, su rostro oscuro de comprensión. Esto tiene que ser una locura. El extraño se giró lentamente hacia Diego, una sonrisa maliciosa en su rostro. No es locura, es la verdad que has estado ignorando. Tu hijo es el custodio de secretos que ni tú puedes comprender. A medida que sus palabras fluían, el pánico general comenzó a colarse en la habitación. Clara miró a José, buscando respuestas, buscando alguna señal. ¿Es verdad? ¿Está vivo?, preguntó, su voz temblando. José respiró hondo, y su mirada se tornó dura. Todo lo que creías conocer está a punto de desmoronarse. Si no actuamos rápido, alguien vendrá a buscarlo. No solo a él, sino a todos nosotros. El caótico silencio se llenó de murmullos nerviosos de los hombres que esperaban al final de la habitación. ¿Era cierto que Clara tenía una hermana? ¿Era real el peligro que acechaba? La verdad, tan aterradora y sobrecogedora, llenó el aire de complicidad y horror. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara, sintiendo que sus manos temblaban. Prepárate, dijo José, mirándola directamente a los ojos, porque todo lo que pensaba saber está a punto de transformarse para siempre, y es tu elección cómo enfrentar este legado. En ese momento, la puerta se abrió de golpe otra vez, y una ráfaga de viento helado llenó la habitación, como si el destino hubiera hecho su entrada triunfal. El caos se adueñó de ellos, mientras una sombra oscura se ofrecía en el umbral, y Clara sabía que el verdadero horror apenas estaba comenzando. La sombra oscura avanzaba hacia ellos, como si quisiera engullir la luz. Clara sintió que el aire se le escapaba, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. ¿Qué vas a hacer con mi hijo?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. La ansiedad la atormentaba, pero había una chispa de determinación en su mirada. Solo queremos protegerlo, dijo uno de los hombres de la puerta, su tono grave y autoritario. Él es el elegido, y debemos llevarlo a un lugar seguro. Lo que está ocurriendo aquí es más grande de lo que imaginan. ¿Seguirán a un niño, a mi hijo?, interrumpió Diego, sus ojos llenos de desesperación al ver que Clara estaba al borde de la ruptura. No permitiré que se lo lleven. Diego,
Él necesita saber la verdad, dijo José, moviéndose junto a Clara. Si realmente es parte de esto, no tenemos más opción que luchar. El osado Advínate cambiaba la energía en la habitación, llenando a Clara de un nuevo aliento. Prometí que lo protegería, murmuró Clara, mirando a su hijo, que la observaba con miedo en sus pequeñas y brillantes pupilas. No puedo permitir que lo pongan en peligro. La figura oscura sonrió de nuevo, disfrutando del caos que había desatado. ¿Y cómo planeas detener esto? Puedes luchar, pero la verdad está al acecho. Nadie está a salvo, dijo, haciéndose eco de la angustia que llenaba el aire. Esa verdad puede ser nuestra única esperanza, dijo Fernando, dando un paso adelante, su mirada llena de determinación. No podemos rendirnos. Clara, debes abrirte a esta realidad. Con un movimiento rápido, Clara se giró hacia su hijo. ¿Estás listo para conocer quién eres realmente?, preguntó, su voz clara como el cristal. El niño asintió lentamente, su curiosidad venciendo un poco el miedo. Mientras las luces comenzaron a parpadear, José tomó la mano de Clara. No estás sola en esto. Siempre hemos sido una familia. Y ahora más que nunca necesitamos unir fuerzas, dijo, mirando a todos con fuego en sus ojos. Justo en ese momento, el extraño sacó el medallón con una reverencia casi sagrada. Este artefacto tiene poder. Es el legado que todos ustedes necesitan entender. Y con cada generación se vuelve más fuerte. El niño dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en el medallón. ¿Qué harás con esto?, preguntó, su voz temblorosa, pero llena de valentía. Usaremos su poder para desatar la verdad y ponernos en camino a la libertad, dijo el extraño, mientras el medallón vibraba con una luz intensa. Los secretos no deben ser un destino, sino una oportunidad. Clara sintió como un escalofrío recorría su espalda. La habitación se llenaba de luces y sombras que bailaban a su alrededor. Estoy lista para enfrentar lo que sea. Por mi hijo, lo haré, declaró, su voz firme como un tambor. Los hombres de la puerta intercambiaron miradas, indecisos. ¿Y si lo que hay afuera es más fuerte de lo que creen? Uno de ellos lanzó como advertencia, su voz quebrándose. Fue un golpe silencioso, la amenaza colgando en el aire. Sabemos lo que hacemos, respondió Diego, acercándose más a Clara y al niño. Nadie se atreverá a separar a esta familia. Vamos a luchar juntos. El extraño cerró sus ojos mientras el medallón brillaba, y de repente una oleada de energía recorrió el espacio. Clara sintió el poder fluir a través de ella, una conexión antigua que la unía al legado oculto. La temperatura en la habitación comenzó a cambiar. Los hombres que antes parecían implacables, ahora vacilaron, sintiendo la fuerza de la verdad que comenzaba a desatarse. «¿Es ahora o nunca?», gritó Fernando. Sin previo aviso, el extraño levantó el medallón y un destello de luz llenó la habitación, cubriendo a todos en un resplandor que borró la oscuridad. Clara cerró los ojos, su corazón latiendo con la intensidad del momento. Cuando la luz se desvaneció, hubo un silencio abrumador. Lo que vieron deslumbrante ante ellos cambió todo. Clara sintió que un peso se levantaba de sus hombros, como si el pasado finalmente hubiera encontrado su redención. El niño sonrió, su inocencia renovada, mientras la figura de la mujer del pasado se desvanecía.
finalmente en paz. Ahora sabemos quiénes somos, dijo Clara, viendo a su familia unida. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Diego, contemplando el nuevo horizonte que se abría ante ellos. Ahora luchamos por lo que amamos, respondió Clara, sintiendo que la esperanza brotaba entre las sombras. Era tiempo de enfrentar la verdad, pero justo cuando el futuro parecía espejado, una oscuridad aún más profunda se cernía sobre ellos, una sombra que prometía seguir acabando con la calma recién encontrada. La verdad que habían desatado estaba lejos de ser la última revelación. Y ahora, querida audiencia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelarán aún más secretos. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejar tu huella. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Esperes ni un segundo más para compartirlo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.